El Senado de la República abrió la puerta para la utilización de la marihuana con fines recreativo, científico, médico e industrial, lo que implicaría un gigantesco mercado de la cannabis en un país con fuerte presencia de cárteles de la droga. Para hacer posible esto, fue necesaria la Ley General para la Regulación de la Cannabis, que incluirá la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis como un órgano de la Secretaría de Salud. Ya habíamos tocado el tema de la despenalización de la marihuana en México, pero ahora el Senado de la República efectivamente ya dio un paso adelante en torno a esta desregulación, o más bien a una regulación sin penalización. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Elba Noemí Gómez, psicóloga del ITESO. Noemí, bienvenida. Gracias. Enrique Velázquez, diputado local del PRD. Enrique, bienvenido. Gracias, Carlos. Angélica Rodríguez, ella es integrante del colectivo 420. Angélica, bienvenida. Gracias. Y Fernando Espinosa de los Monteros, académico, experto en temas de seguridad y buen amigo personal. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Pues comienzo contigo, Noemí, una primera intervención sobre este anuncio del Senado, esta iniciativa. ¿Cuál es tu opinión en torno a esta despenalización de la marihuana? Pues el tema de la legalización de la marihuana, en particular, pues el debate actual en torno al uso recreativo de la marihuana, es un tema controversial. O sea, difícilmente en un país, dicen el México profundo, o sea, puedes tener como una posición única. O sea, es un tema complejo. O sea, es un tema que no puedes abordarlo desde generalizaciones y yo digo que tampoco haciendo cuentas alegres. O sea, el tema de la legalización tiene muchas caras y todas las opiniones desde mi perspectiva tienen razón. O sea, tienen razón los colectivos que demandan este derecho al consumo y uso recreativo y adquisición libre sin criminalización, porque, o sea, por este uso así recreativo. Pero también tienen razón los millones de familiares que están ahorita sufriendo por la muerte de un familiar o por el infierno de la adicción donde están metidos sus seres queridos. Y también tienen razón los del campo de la neurociencia que van a plantear que hay un cierto porcentaje de la población que tiene una estructura cerebral bioquímica diferente para quien el inicio de un consumo de sustancias, drogas, o sea, va a ser la puerta de entrada para una vida adictiva. Y entonces, pues este es un tema controversial. O sea, un tema controversial y yo digo de no hacer cuentas alegres. La pregunta es, como país, ¿qué tanto estamos preparados para la legalización? O sea, y hablo de las cuentas alegres cuando hay una serie de afirmaciones de que si con la legalización va a mejorar la pureza de la marihuana, que si con la legalización se van a impactar los monopolios de los cárteles, que si con la legalización va a mejorar la economía del país, que si con la legalización va a bajar la adicción, la adictividad. Y es cuando yo digo, o sea, nada más, o sea, centrémonos en el tema de la legalización para el uso recreativo y para la salud y tomemos en cuenta que no todos los usos son iguales. Y lo que decía, para algunos será uso recreativo y para otros será la entrada a otros consumos más violentos. Me quedo con esta primera intervención, Noemí, de tus cuentas alegres que dicen y adviertes ese tema. Enrique Velázquez, tú has sido siempre un promotor de que esta situación suceda. ¿Tu opinión? Sí, yo voy a empezar un poquito por el final que dice la doctora. Cuando dicen que México no está preparado para la legalización, a mí me parece que México nunca estuvo preparado para prohibir. O sea, jamás tuvimos la posibilidad de estar prohibiendo porque ahora tenemos, o sea, los que hemos estudiado la teoría del Estado y que me toca ser abogado, debemos entender que nada puede estar por encima del Estado. Sin embargo, en este país hace muchos años que hay un Estado dentro del Estado, que tiene mucho más dinero, que tiene más armas, que compra policías, que compra presidentes municipales, que tiene su nómina gobernadores, que ha tenido una penetración tremenda, que hoy, bueno, nada más hace unos días encontramos una
narcofosa con 131 cuerpos en el Salto y la gente ya no escandaliza. Nos hemos acostumbrado a escuchar números de muertos y decimos, bueno, es que hubo otra fosa en Tamaulipas que había 400, entonces aquí no les ganamos. Y ese tipo de acostumbrarnos a ese tipo de detalles me parece lo más lamentable que le puede pasar a un país, a cualquier país. Y cuando se habla, y lo digo con mucho respeto, pero cuando se habla de los muertos por el tema de la marihuana, no hay una sola muerte por sobredosis de marihuana en el mundo. No se puede. Sin embargo, sí los jóvenes en este país mueren de sobredosis de plomo, a balazos. Mientras en el 2014 hubo 600 personas que murieron de sobredosis a nivel nacional, 480, casi 500 personas, murieron de sobredosis de medicamentos controlados. Y solamente 120 porque se practicaron heroína o algún tipo de cocaína que estaba pues adulterado, ¿no? Como es con químicos, y que eso va en detrimento de la calidad. La marihuana no representa la mayor ganancia de los cárteles. Sin embargo, sí representa el 80% de las transacciones. Y es ahí donde está el peligro. No se paga impuestos, no hay dinero para poder atender a la gente que tiene una adicción a cualquier tipo de sustancia. Sin embargo, cuando vemos los estragos que causa cualquier tipo de droga, vemos que el alcohol es la sustancia que más daño hace, que más muertes produce, como sustancia únicamente. Pero los efectos del tráfico de drogas en el país, hemos roto récord cada año, ¿no? Primero 25,000 o 30,000, ahorita vamos a llegar a los 40,000 muertos en México a manos de crimen organizado, de personas que son levantadas, que son secuestradas, torturadas, separadas de sus familias, la mayoría jóvenes. Y otra cosa que no estamos preparados fue para entender el fenómeno social, particularmente el asunto de los campesinos. Este país se ha dedicado a meter a la cárcel a jóvenes pobres, que por portar pequeñas cantidades de marihuana han durado años en la cárcel, sin ser el gran capo, porque los capos no los detienen. Y sin embargo, a campesinos que por cultivar, porque los amenazan, porque los extorsionan, porque los presionan, los tenemos en la cárcel, separados de sus familias, sin la posibilidad de salir adelante, y eso se me hace la peor injusticia. Yo presenté esta iniciativa con un solo objetivo, el tema de la violencia. Y que el que quiera, mayor de edad, porque un objetivo que tenemos es quitar a los niños el alcance de las drogas. Y la única forma que lo vas a lograr es controlando. Si alguien fuma tabaco hoy, y un niño llega a un Oxxo y quiere comprar tabaco, no se lo van a vender, porque está regulado. Claro. Sin embargo, como estamos ahorita, cualquier niño afuera de su escuela, de su primaria, de su secundaria, puede tener acceso a la marihuana, a la cocaína, al LSD, a un montón de drogas. Y esto, lo que estamos haciendo en este país, es realmente ridículo. Y un tema que no hemos explorado, el asunto del uso industrial de la marihuana. Prohibimos la marihuana porque DuPont, el senador de Estados Unidos, que era el empresario del nylon, el dueño del nylon, vio el cáñamo como la amenaza. Porque el término marihuano viene después de la Revolución Mexicana, que van los trabajadores mexicanos migrando, huyendo de la guerra, llegaron a desplazar a algunos sindicalizados y les decían los marihuanos, porque su mamá se llamaba María o Juana. Entonces es un término hasta discriminatorio, por eso en Estados Unidos se escribe con J. Este tipo de cosas es lo que debemos de entender, que para lo que no estuvimos preparados nunca fue para prohibir. Muy bien. Angélica Rodríguez, una primera intervención sobre el tema. Muchas gracias. Yo soy parte del colectivo 420 Guadalajara, el cual vengo representando muy dignamente. Es un colectivo que ya tiene más de 10 años en el estado de Jalisco, promoviendo la difusión de la cultura canábica en base a hechos reales, a estudios científicos, con artículos fehacientes. Y aunando un poquito también en lo que comentaba la psicóloga, se ha visto que, como bien es cierto, sí existe el consumo problemático de algunas sustancias, como lo es, pero es un mínimo porcentaje respecto a todos los demás consumidores de cannabis y algunas otras sustancias que ahora estamos buscando no nada más que se despenalice el cannabis, sino todas las sustancias. Estoy segura que no tenemos la misma situación o la misma realidad que otros países, pero podemos tropicalizar y crear en México un reglamento ad hoc a nuestro país. Y sobre esta cuestión del consumo, esto es lo que nos mantiene a los consumidores con tantos estigmas, con tantos estereotipos, con el típico estigma del marihuano flojo, que no trabaja, que roba para conseguir su cannabis. También, si bien es cierto, la cannabis provoca dependencia,
no provoca adicción. Es algo, no soy médico, pero es una cuestión una cuestión química. El cannabis se queda en nuestro cuerpo hasta por 3 meses. Entonces, si ustedes son consumidores habituales de cannabis y el día de hoy no consumieron, pero se ponen a hacer ejercicio, esa grasa que están quemando los va a volver a colocar. Entonces, es por eso que no hay un síndrome de abstinencia una vez que se deja el cannabis. Yo soy consumidora de cannabis desde hace 15 años y lo he dejado en ocasiones y he vuelto a su consumo cuando yo lo he decidido. Otra cuestión sobre que la cannabis es una droga de entrada, yo le llamaría que es una sustancia de salida, porque ya existen estudios clínicos, científicos, en donde se demuestra, y lo tenemos, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Tijuana hay diferentes colectivos que atienden a enfermos, consumidores de heroína. Ya les han proporcionado el CBD, a diferencia de las medicinas convencionales, en la cual tienen el riesgo todas estas personas consumidores de heroína de tener una recaída. Se ha mostrado que a partir del CBD no se ha mostrado recaídas y ayudan a las personas a tener un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida. Muy bien. Si quieres regreso contigo. Gracias. Un poquito más ahorita. Vamos a profundizar en los temas, por supuesto. Gracias. Fernando Espinosa de los Monteros, ¿cómo aparece la marihuana? ¿Por qué México es tan importante en la producción y exportación de marihuana? Bueno, esto tiene un origen histórico y tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. México se convierte en el surtidor de marihuana del ejército norteamericano en el frente. A los soldados norteamericanos los abastecían con Snickers, chocolates, los que todos conocemos, y lo que llamamos un guato de marihuana como ración diaria para ir al frente. Lo que quiere decir, bueno, pues que los mandaban muy calóricos, con muchas calorías, con mucha energía, y no dentro de sus cabales. Lo utilizaban para matar, obvio. Digo, para que estuvieran en disposición de matar, para que estuvieran en disposición de incluso recibir balas, ¿no? Esto generó en México un comercio irregular o un pequeño tratado de libre comercio. México ponía la marihuana, desde Sinaloa, curiosamente, se mandaba marihuana. Los aviones del ejército mexicano llevaban la marihuana a los Estados Unidos. De allí eran repartidas al frente. Los aviones regresaban con línea blanca para vender refrigeradores, estufas y ese tipo de cosas en México. Se hizo un tratado de libre comercio irregular. Al término de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este comercio irregular? Pues pasa algo muy sencillo. Los combatientes regresan y muchos siguen demandando la droga, obviamente, y Estados Unidos pues les sigue proporcionando la droga. Ahí surgen los cárteles. Y entonces empiezan a surgir, en principio, los contrabandistas, les llamaban contrabandistas, no eran cárteles, no eran esas organizaciones que nosotros ahora conocemos, eran un poco, si uno se mete a ver los que realizaban ese tipo de acciones, pues eran personas del campo que vieron un nicho de negocio, que al término de la guerra lo continuaron, y así Estados Unidos, que es el país más bélico del mundo, ha vivido en guerra desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta antes del actual presidente de los Estados Unidos, que no se fue a meter a ningún lado ni armó guerras. Entonces, siempre la juventud norteamericana la han mantenido drogada a partir del año 45 para acá. Después se meten a Corea, después se meten a Vietnam y se meten a todas partes. Y en todas partes te mandan drogas. Tengo que hacer una pausa, nos ganó el tiempo. Fernando, regresamos con más de este tema.
La nueva Ley General para la Regulación de la Cannabis, aprobada en el Senado, contempla que se puedan emitir a través del instituto que la regule 5 tipos de licencias para controlar el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de la marihuana. La ley estipula que solo las personas mayores de 18 años podrán cultivar, portar y consumir la marihuana y sus derivados, pero queda prohibido su consumo de la cannabis en áreas de trabajo públicas o privadas. Vía verde para la marihuana en México, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Noemí Gómez, a ver, quisiera que abundáramos un poquito respecto a las cuentas alegres que tú describes. Ya se habla de la gran industria, se habla de 115,000 hectáreas que se siembran en México de marihuana, entre otros datos, y ya se preparan y frotan las manos algunos para invertir en este tema. Sí, mire, debía haber especificado desde el inicio. Yo hablo desde el campo académico. Claro. Yo soy investigadora del ITESO y actualmente coordino una investigación sobre adicciones a las drogas en hombres y mujeres. Entonces, entre la estadística aparece que las 2 principales drogas de inicio son el alcohol y la marihuana. Y bueno, lo que yo decía, o sea, un porcentaje muy, muy bajo, como decía Alejandra. Angélica, o sea, se van a enganchar en un proceso adictivo. Y es donde yo digo o sea, cómo diversificar la lectura. O sea, hay consumidores que pueden ser consumidores recreativos, incluso hay consumidores que son consumidores más fuertes que una persona que llegó a niveles de destrucción impensables, pero no tienen una serie de condicionantes, tanto una dinámica familiar, falta de oportunidades, una estructura cerebral con un sistema de recompensa diferente, etcétera, que les va a llevar a esta adictividad. Entonces, el asunto de las cuentas alegres, yo estaba leyendo el caso Landa, alrededor de un investigador que se llama Peter Tops, que estuvo en un evento en Barcelona que se llama Funciona la legalización. Y algo que me llamó mucho la atención de él era como este tono de decir, nos sentimos orgullosos frente al mundo. Con este planteamiento de la legalización de la marihuana nos sentimos ejemplo. Pero ahora con tristeza hablamos de que somos de los principales exportadores de drogas sintéticas. Y él va hablando de cómo el comercio, o sea, el narcotráfico, él llama a los varones de la droga, o sea, se cuelan por estos huecos que va dejando la economía, las fracturas sociales, las fracturas culturales, y habla cómo esto que era tan bondadoso, tan lindo, él decía, éramos un país decente, lindo, y nos convertimos en el ejemplo de exportadores de drogas sintéticas, ¿no? Y él va analizando, o sea, y se refiere a Holanda, ¿verdad? Se refiere a Holanda, claro. Pero habla de que un caso parecido en México, porque habla de esto que hablaba el diputado, de cómo si no hay o sea, no puedes analizar el tema de la legalización sin analizarlo junto con el tema de las adicciones, un tema que en los 30 años ha crecido de una manera impresionante en nuestro país, y sin analizarlo desde el tema del narcotráfico. Ahorita escuchaba este asunto de quién puede consumir marihuana. Algo escandaloso es que ahorita los niños empiezan el inicio del consumo de drogas a los 5 años. A los 5 años. Y ahorita yo lo que me he encontrado es familias completas en condición de adictividad. Entonces cuando hablan del instituto regulador, hablan de que no se permitirá a los adultos consumir marihuana delante de los niños. ¿Sí? En la práctica eso no sucede. En la práctica... ¿Qué ocurre, Carlos? Sí. Bueno, a ver, como dicen en el Congreso, por alusiones personales, Enrique. No, ninguna alusión, pero es que eso ya ocurre. O sea, el problema que tenemos, y lo digo, el problema que tenemos es pensar que como no hemos regulado la marihuana no existe. Pensar que porque decimos que va a haber más adicciones, que no existen ahorita adicciones. El problema es que si tú haces una encuesta de adicciones y le preguntas a alguien que fuma marihuana, usa cocaína, te va a decir que nada más alcohol, ¿no? Hay quien ya con el problema grave te puede decir que usa marihuana. Pero el problema es que están estigmatizados.
Yo en el asunto, decía Angélica, decía, yo soy usuario del cannabis, yo no. Y en este país pareciera que tú para poder promover algo tendrías que ser porque te beneficie personalmente, ¿no? Yo no consumo marihuana, no me gusta la marihuana. Sin embargo, mi responsabilidad como diputado es identificar problemas sociales y proponer alternativas de solución. O sea, no necesito tener cáncer para promover, que mañana, que en estos días vamos a votar el presupuesto, para promover el asunto de que se haga se dé más dinero al tratamiento de los niños con cáncer. No ese es el fin. El fin debe de ser identificar esos problemas y entonces empezar a decir, yo no había conocido el dato de los 5 años, yo sabía que el primer contacto estaba pasando entre los 9 y 11 años, pero Portugal hizo algo muy inteligente. Portugal legalizó todas las drogas, las reguló todas, se les acabó el negocio a los narcos. Y lograron algo tan interesante como que el primer contacto, en vez de ser a los 10 años, se fueron a los 19 años. Y una persona mayor de edad, de más de 18 años, en uso de sus funciones, puede decidir sobre su cuerpo lo que le pegue a su gana. ¿Qué tiene la obligación el Estado? De decirle a lo mejor cómo, que sea de calidad, que no le haga daño. Porque ahorita los chavos no saben qué se meten. No tienen idea de lo que está pasando, ni si es marihuana fumigada, ni lo que esté ocurriendo, porque la controlan. Plazas, se controlan el país, controlan territorio, cárteles muy poderosos que nadie ha podido con ellos, y la única fórmula para poder acabar con ellos es quitándoles el dinero. No hay más, Carlos, no hay otra forma. No los vas a combatir a balazos, hombre, no vas a ir a ganar. Ni abrazos tampoco. Porque ya se perdió, esa guerra se perdió, no nos hemos dado cuenta. Lo que decía el licenciado que fue mi maestro, del tema de Estados Unidos siempre ha vivido guerras, pero porque su negocio son las armas. O sea, Estados Unidos se inventó muchas guerras, y cuando se le acabó la de Vietnam y cuando se le acabó la de Corea, cuando todas estas guerras se les acabó la de Vietnam, inmediatamente dijeron la guerra contra el narco. Y voy a hacer que todos los países de América Latina me compren armas. Y voy a hacer que todos combatan al narco, como yo lo estoy diciendo, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y particularmente México. Pero yo les voy a decir cómo. Y yo les vendo las armas. Y yo les vendo las armas y les digo cómo. Y aquí en México, Carlos, tenemos retenes, todos de sur a norte, para evitar que la droga llegue a Estados Unidos. Cuando yo lo que haría es lo que dijo Jorge Castañeda, viene un tráiler lleno de coca, pásenle, nomás no sobrepasen los límites de velocidad para que no atropellen a nadie y llévense la droga con los gringos. ¿No? Pero ¿qué pasa? No hay un solo retén de norte a sur, que así es como entran las armas. Yo cambiaría los retenes nada más de cera. Angélica Rodríguez, hace un momento decía el mismo Enrique, hay cosas que ya suceden. Por ejemplo, la regulación de la marihuana. Ya se vende marihuana en todos lados, hasta por internet. Ocurre. ¿Es así o no? Sí, de hecho, con la pandemia, el consumo ha aumentado a grandes cantidades y para sorpresa de muchos, ha aumentado el consumo entre las personas de entre 50 y 60 años. Entonces, lejos a lo que podríamos pensar. Muchas veces se tiene el temor de que el despenalizar las sustancias va a traer consigo un aumento en su consumo. Lo que sí sucede es que salen del closet, ¿no? Y obviamente, pero sin duda alguna pasa el tiempo. Hay un closet de marihuana. Así es el closet del canábico. Atendiendo de la cena, para llamar de alguna manera. Así es, atendiendo a este argumento de que a una vez, de que la droga, de que la cannabis, yo le llamo medicina planta de poder. Sí, en el momento en el que esa teoría queda totalmente desfasada porque tenemos consumidores de sustancias que en su vida han probado el cannabis. Entonces, esa teoría queda totalmente derribada, ¿no? Respecto, quería aunar un poquito más en lo que decía aquí el diputado Enrique, respecto al surgimiento de la prohibición, 100 años de prohibición, sí, surgió por esta cuestión de que tenía todo el monopolio del nylon, DuPont, y también por Hertz, quien sabemos que era un empresario estadounidense quien tenía en su poder el monopolio de las radiodifusoras y también de los periódicos más importantes en Estados Unidos en aquel entonces. Entonces, se dio a conocer que él tenía el negocio del papel en base pulpa del tronco de los árboles. Una vez que se dio a conocer que el cáñamo producía un papel
con mejor calidad y mayor durabilidad, él ya teniendo invertido y más barato, invertido este dinero, empezaron una campaña de desprestigiamiento. DuPont lo apoyó porque también tenía el monopolio del nylon y también se adhirió a eso una cuestión racial. ¿Por qué? Porque Hertz tenía un rancho aquí en Chihuahua, el cual fue expropiado por la División del Norte por orden de Pancho Villa. Entonces, a partir de ahí surgió un gran odio racial. Había unas leyes terribles, les cuento de algunas. Mirar más de 3 segundos a los ojos a un blanco ya era un delito para los mexicanos y afrodescendientes, y también ver más de 2 veces a una mujer blanca ya era un delito. Entonces, imagínense el contexto social en el que nos encontramos. Muy bien. Fernando Espinosa Los Monteros, sí. ¿Tú crees que esta despenalización de la marihuana le pegue a los cárteles, todo esto? Mira, yo creo que tenemos que precisar, no hay tal despenalización. Es una regulación del uso de la marihuana. De acuerdo. O sea, esto ya lo hizo Holanda, Portugal abrió un poco más la puerta, pero si ven el texto de la ley, una persona puede traer 27 gramos con él. 28 gramos. Y luego, entre 27 y 200, hay sanciones de tipo administrativo y después hay sanciones carcelarias. O sea, no está despenalizado. Porque no vayan a creer que una persona agarra 10 kilos y dice, ya hay una ley que despenalizó. No, reguló, no despenalizó. Y esto se debió gracias a los clubs y las personas que interpusieron los amparos para que se aceptara el uso lúdico de la marihuana, que resolvió la Corte y que sentaron un antecedente que debía de haberse convertido en una ley. Lo grave de todo esto es que no estamos despenalizando. No, si despenalizáramos hubiera sido lo óptimo, claro, porque entonces sí pudiéramos controlar el fenómeno del narcotráfico, ¿sí? Si ya todo mundo puede manejar, si ya no tiene valor la droga, pues entonces, ¿quién se va a dedicar a esto? ¿Sí? Pero Estados Unidos no quiere que se desregularice. ¿Sí? No, desregularice. Ah, sí, también. Ellos lo quieren regularizado como una primera puerta. Lo que estamos viendo es una primera puerta que le están abriendo a los consumidores y a los comerciantes en pequeño. Sí, nomás, si piensan que es ya a partir de ahí que la gente ya va a usar marihuana, no, ya lo usa. Nada más que escondido. Ya existe por eso, pero eso es, ¿no? Y yo creo que el problema grave es que la economía del mundo está sentado en el narcotráfico. Estados Unidos es el centro más importante de consumo de drogas y también que genera el comercio. Por lo tanto, de venta. El 70% de las drogas que se producen en el mundo se consumen en Estados Unidos. La economía es un problema hemisférico o mundial el que ha generado la economía del narcotráfico y entre ellos la marihuana, ¿sí? Por supuesto. Entonces, no vamos a resolver absolutamente nada. Estamos abriendo una pequeñísima puerta con esta regulación, con... digo, sí, a ver, vamos usando el cannabidol, que sí, que pueden tener sus centros lúdicos para producir, que van a traer 28 gramos. ¿Qué se va a resolver eso? Absolutamente nada. Bueno, tengo que hacer otra pausa. Porque los gigantes de la droga van a seguir trabajando. Pero algunos campesinos van a poder salir de la cárcel. Y manejan otras cosas. Tengo que ir a otra pausa. Regresamos con más del tema. El
potencial mercado de consumidores de marihuana en México es de 7.3 millones de mexicanos, según arroja la encuesta nacional de consumo de drogas de la Secretaría de Salud. Según el reporte mundial de drogas 2018, México es el segundo país en el mundo de cannabis incautada, con 841 toneladas, después de Estados Unidos con 978. La superficie que se estima es destinada para sembrar marihuana en el país es de 115,000 hectáreas. Vía verde para la marihuana en México, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Noemí Gómez, ¿es cierto que la cannabis tiene una aplicación medicinal que no tiene otro producto? Sí, y remitirnos también a la parte ancestral. Y bueno, es uno de los elementos que yo vengo planteando. O sea, yo estuve yendo con los huicholes, por ejemplo, y había alguna gente, no es la marihuana, pero son, como le llamaba Angélica, plantas de poder. Sí. Y había algunos huicholes que nunca se les permitió el consumo de peyote. De peyote. ¿Por qué? Porque ellos decían, porque está sucio. Porque eran personas no preparadas, porque era persona que no podían soñar, decían los huicholes, ¿no? Y es el mismo tema con el consumo de la marihuana y con el uso medicinal. O sea, es impresionante el uso medicinal de la marihuana en cáncer, para la piel, o sea, para el reumatismo, para el asunto de articulaciones. Entonces eso es verdadero, o sea, muchos estudios, la industrialización ha aumentado, pero yo quiero volver con el punto. Adelante. Yo, mi tema de investigación durante buen rato ha sido las organizaciones sociales. Y a mí me llama mucho la atención cuando te decía cuentas alegres. Yo digo, sí, uso recreativo, perfecto, es un derecho. Pero no le pongamos todos estos adornos que van a salir de la cárcel los que injustamente, o sea, tendríamos que cambiar el sistema penal, tendríamos que atacar de fondo la corrupción. Tampoco digamos que los cárteles se van a desmantelar, o sea, los cárteles es una fuerza voraz. Me gusta lo que planteó la legitimidad, la identidad que se le dio con esta famosa guerra contra el narcotráfico. O sea, nomás, digamos, lo queremos legalizar, abrir la legalización para uso recreativo, medicinal e industrial, pero no le pongamos todas estas cosas, porque entonces si le ponemos esas cosas tendremos también que defender a la ciudadanía de la violencia intrafamiliar que ha aumentado de manera impresionante, del maltrato infantil, de la violación a niños por familiares. ¿Derivado del consumo de droga? No es derivado del consumo, pero no le pongamos así como la gran reivindicación, claro, como que, o sea, es importante para un sector de la población el uso recreativo y es una demanda legítima, pero que no lo pongamos como la gran social. Atención a la ciudadanía cuando hay otras urgencias. Es decir, sí, esto es lo que estamos buscando, pero esto no va a sacar a la gente que injustamente está en la cárcel. No va a dejar que la policía, porque traen los muchachitos una bolsita, a veces los extorsiones, los golpee. No va a dejar que los policías lleguen a estas tienditas que me gusta lo que dice Angélica, esto existe. En las colonias populares, en todos estos lugares, todo mundo sabe quién vende marihuana. Y no es cierto que los que consumen, no es cierto que los que consumen no saben que consumen. Acabo de entrevistar a alguien, hicimos 65 entrevistas a adictos en rehabilitación y uno de ellos decía, recuperando su historia adictiva, él era parte de un cártel y decía, lo más impresionante es que yo sabía lo que le echamos, hablaba de la cocaína, veneno de rata, etcétera, claro, etcétera, y de todas maneras la consumía. Mira, Carlos, Enrique, coincidiendo en la forma como lo quiere explicar la doctora, de verdad coincido con ella. Sin embargo, el estudio de Catalina Pérez Correa del año 2013 indica que 146,000 personas están en la cárcel. En México estuvieron en ese tiempo en la cárcel por portar pequeñas cantidades de marihuana. O sea, claro que esta reforma, si se aplica, sí permitiría que jóvenes pobres que tenían una cantidad menor de marihuana puedan tener un beneficio. No que todo el mundo va a salir, eso no va a pasar. Pero ahí, cuando la ley te favorece, y aquí el maestro me puede corregir si me equivoco, cuando la ley te favorece puedes apegarte a eso. Es decir, esta ley ya me beneficia, por lo tanto tengo la posibilidad de apegarme y me fui detenido por este delito, que era delito, que ya no es.
¿verdad? Que está regulado y podría tener acceso a salirse. Pero fíjate lo que cometíamos en este país, Carlos. 146,000 personas en las cárceles por ser consumidores. No estamos hablando de gente que por la venta, vendían, pero a partir de 5 gramos se consideraba venta. Y eso es ridículo. Es totalmente ridículo. Entonces, a eso se dedicaban los policías, a buscar a los chavos y por portación de cara, ¿verdad? Porque traen el cabello largo, porque visten de negro, por lo que sea, a detenerlos y luego a revisarlos y sacaban lo que fuera, una pipa, lo que fuera. Iban a la cárcel. Si no tenían dinero, eran remitidos y no tenía otra opción en el Ministerio Público más que consignarlos. Y esta ley sí puede beneficiar a ese tipo de personas con ese tipo de casos en específico. No quiere decir que todo el mundo va a salir, porque no se trata de que salgan los que cometieron delitos o que envenenan gente, ¿no? Ahora, pero dice la doctora que seguirá la extorsión de policías, la corrupción y todo eso. Yo creo que ya les quitas elementos. Porque cómo los van a... Si, en una buena información, ¿cómo vas a amenazar? Y a ver, la corrupción y la extorsión no se hace únicamente por la aportación de droga. Se hace por muchísimas cosas. Porque traes una cerveza en el carro. Claro. De algo legal. En automático es una extorsión. Esa es otra costumbre que te lleva a otras cosas. Tiene razón la autora. No vamos a terminar con eso. Pero también deja hacer una pequeña intervención. Ahora que ha cambiado el sistema penal mexicano, ya no se pueden dar ese tipo de extorsiones. El sistema penal es un sistema mucho más limpio, donde ya no te pueden sembrar los 10 o los 15 o los 20 gramos o los 100 gramos de marihuana para meterte a la cárcel. No, eso ya va en este nuevo sistema penal. Es mucho, mucho más difícil que pueda pasar ese tipo de situaciones. Desde luego, no te digo que no van a pasar, o sea, a lo mejor puede pasar una que otra, pero ya no va a ser el comportamiento común de la policía, que muy cierto lo que dice el diputado, en el sentido, yo le preguntaba muchas veces a mis alumnos en la Facultad de Derecho, ¿por qué los detiene la policía? Por portación de cara. Y dije, caray, la primera vez, ¿y qué es eso? Dice, es que nos ven así, jovenzones, como vestimos y eso, nos detienen y nos buscan. Y si no traemos, pues nos ponen para efecto de sacarnos dinero. Entonces, que no pasa. ese es un problema lateral que ya se está resolviendo con el nuevo sistema penal mexicano. A ver, Angélica Rodríguez. Yo lo dudo que se esté resolviendo. Soy abogada también y trabajé un tiempo como auxiliar de Ministerio Público, y lo que yo veo con los ministerios públicos son unas cochinadas y se sigue haciendo, a pesar de que ya tenemos el nuevo sistema. Atendiendo a lo que decía la psicóloga, no podemos, nosotros no somos ciudadanos de segunda. Siempre nos critican por qué estamos luchando por eso si hay cosas más importantes. Bueno, cada quien tiene sus luchas, la de nosotros es esta. Nosotros hemos tomado, porque si no la tomamos nosotros, nadie las va a tomar. Lo que trae este nuevo proyecto de dictamen, bueno, que ya pasó a Cámara de Diputados y que el día de ayer ya se pidió una nueva prórroga que se va a llevar a cabo hasta el mes de febrero del 2021. ¿Qué estamos exigiendo? Exigimos espacios libres para nuestro consumo, libre asociación. También estamos exigiendo un trato digno y también, por último, el cultivo sin fines de lucro. Y también este nuevo, que ahora es decreto, proyecto de decreto, viene a hacer, a sobreregular la circunstancia de la cannabis y tiene tintes que aún los elementos aprensores tienen, con este límite de los 28 gramos como portación inmediata de cannabis. Si bien es cierto, dicen, nosotros queremos que no haya un límite, ¿sí? Puede parecer un poco peligroso para algunas personas, pero precisamente estos límites son los que nos vuelven presa fácil de los elementos aprensores. Tuvimos una manifestación pacífica el pasado 27 de noviembre a las afueras del Congreso del Estado de Jalisco. Nos plantamos ahí con nuestras casitas de campaña exigiendo que no estamos de acuerdo con este nuevo proyecto, porque además viene a criminalizar
a las personas que proporcionen el cannabis. Ya salió una nueva resolución respecto a eso, pero aún se sigue criminalizando a quienes proporcionen el cannabis. También libre asociación nos limitan a 20 personas. Si tenemos un evento, nosotros organizamos eventos de 100, 200 personas, entonces no lo vamos a poder realizar. Otra cuestión, la llamada, si una persona considera que su vecino está consumiendo demasiado, puede realizar una llamada para que el Ministerio Público realice estas revisiones, que ya están un poquito delimitadas, pero ¿qué va a pasar, no? ¿Qué nos va a decir? Las 8 plantas que 6 plantas por persona u 8 si hay más de 2 personas. ¿Por qué el límite? Dicen, tienes una onza, con una onza sacas 10 porritos. Bueno, 10 porritos para ti. A lo mejor a mí me salen 3. Entonces, ¿por qué si no se limita el uso del alcohol? Por ejemplo, las personas pueden tener su cava con vinos antiguísimos y no se les limita. A ver, ya te pasaste de la botella. A ver, nada más te permito que tengas 4 botellas para tu consumo. Oye, pero es que yo me tomo más y además tengo invitados. No. Son 4, son 28 gramos y hasta ahí, ¿no? Fíjate, Carlos. Y no se ejerce la misma regulación con el tabaco, por ejemplo, que cuántos niños fumadores pasivos tenemos, que está comprobado que hace un daño terrible, y que el humo del cannabis, si bien es cierto, viene a provocar daños, muchos menos que el del humo del tabaco. Sí, con el alquitrán y todo eso. Un tema que debemos de tocar aquí, digo, lo que dice que es cierto. Si Estados Unidos no hubiera prohibido el alcohol, Al Capone jamás hubiera existido, hubiera sido un empresario más, ¿no? Otra cosa hubiera sido. Pero el tema medicinal, mira, el cannabis ha podido ayudar, y te lo digo porque no porque yo sea médico, pero estuve tratando, por ejemplo, con Guillermo Arechiga, tú lo conoces, especialista en medicina del dolor. En México no hay morfina ni heroína para la gente que está padeciendo una enfermedad terminal. No hay morfina ni heroína. Entonces, pero está demostrado que la persona que tiene una enfermedad terminal, pues le dan morfina y heroína si la encuentran. Y la morfina y la heroína, el paciente o está dormido o quejándose. Claro. ¿No? Y en cambio, si les dan marihuana, está demostrado que les bajan las dosis de morfina y heroína y se ríe. El paciente está despierto y tiene una vida mucho mejor, una calidad de vida mucho mejor que como le da la morfina y la heroína, que esa sí es una droga completa. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Sí. Entre tanto, Quienes se oponen a la despenalización de la marihuana advierten los riesgos que su consumo acarrea a la salud. Según estudios, 1 de cada 10 consumidores se volverá adicto. Su consumo afectaría el ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que incrementaría las posibilidades de ataques cardíacos. Otros especialistas han advertido que la cannabis no es mejor a otros medicamentos, ni tampoco se ha probado que aporte más beneficios que los riesgos para la salud. Vía verde para la marihuana en México, el tema que abordamos en Ruta 44 con todos los aristas y opiniones de todo el mundo. Bueno, vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Noemí. Sí, regreso a este tema de las generalizaciones. O sea, es importante el tema de la legalización. Yo no estoy ni a favor ni a contra. Yo digo que todas las personas tienen la razón, pero insisto en que hay que fundamentar y no hay que generalizar. No todos los usuarios de marihuana son iguales. Hay estatus, hay personas más cultas, hay personas que tienen como más este entorno del sentido del consumo, hay personas que tienen más oportunidad en la vida, hay personas que le entran al consumo de la marihuana como exclusivo uso recreativo y tienen oportunidades en su vida, y hay personas que entrarán en el consumo de la marihuana porque no les queda otra, porque no tienen oportunidades, porque a veces no tienen para comer, porque a veces no tienen casa. Y insisto, para algunos será recreativo, porque tienen otras condiciones, y para unos será la puerta de entrada a un infierno adictivo. Y el tema también es esto por el asunto de de las generalizaciones y como un pensamiento también como a veces individualista, como la marihuana y el uso de la marihuana en términos de adicción, en términos México, los adictos son pluriconsumidores.
O sea, hay pocos consumidores puros, sí hay un segmento, hay un segmento de consumidores de marihuana que tienen toda esta intencionalidad y toda esta capacidad de hacer un uso recreativo de la marihuana. Y ese es mi único tema, más de 60 millones de pobres en México. Muy bien. Mucha falta de oportunidades, eduquémonos nomás. O sea, a mí me parece bien, pero tengamos esta capacidad de decir, esta persona no puede iniciar con un consumo porque la va a destruir. Muy bien, Enrique Velázquez. Mira, ese tema de delinear usuario igual a problemático no puede pasar en ningún tipo de droga, o sea, ni en alcohol, ni en marihuana, ni en cocaína, ni en ninguna drogas. Hay drogas de uso y abuso, hay otras que son abuso desde el principio, ¿no? Ya que tiene que ver con otras aplicaciones. Yo vuelvo a cómo iniciamos. Lo que no estábamos preparados era para prohibir. Eso queda clarísimo. Son muchísimos muertos, demasiados desplazados por la violencia. Hemos creado un monstruo, un Estado dentro del Estado, un Estado fallido que tiene el país y debemos de darle el giro. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, lo decía Albert Einstein. Por eso lo importante es entender que la marihuana incluso ha servido como droga de salida. Lo que decía Angélica es cierto. O sea, gente que es adicta a la chiva, que le llaman en algún lado la heroína, esa gente ha sido tratada en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, con la marihuana para buscar que de ahí salga de esa adicción. La marihuana no es tan buena como todo el mundo, como muchos quieren decir, pero tampoco tan mala como la quieren estigmatizar. O sea, de aquí en México decimos ahí viene el borracho y la gente se ríe. Ahí viene el marihuano y la gente se pone seria, porque nos dijeron desde chavos, no vayas a la esquina porque está el marihuano. De veras que son los usuarios menos problemáticos. El problema es que la gente, en cuanto ve a alguien que va bajo los influjos de cualquier droga, creen que es por marihuana y no es así. Más bien, lo que deberíamos de prohibir, y eso sí deberíamos de cuidarlo, es que el tonsol no le llegue a los niños de la calle cuando se habla de pobres, porque se quita el hambre. La marihuana da hambre, no es al revés. Y buscan otras drogas que ahí sí deberíamos de buscar su regulación para que los niños no estén en la calle con la monita, ¿verdad? Y les haga tanto daño. Tenemos que entender que este país ya se equivocó demasiado en la forma como ha tratado el tema de las drogas. No podemos seguir alimentando ese monstruo, no podemos seguir hablando de libertades, ¿no? Porque la marihuana no se va a legalizar para el que no quiera. O sea, nadie va a obligar aquí al maestro a que fume marihuana a partir de que se regule, ni a ti, Carlos, ni a nadie. Pero si alguien tiene como en sus funciones como mayor de edad la decisión de utilizar cualquier tipo de droga, que la puede utilizar sin estar adulterada, de calidad, sin peligro en la transacción de quien se lo vende, sin meterlos a un cártel y sin que aparezca esa persona luego en una fosa, claro, porque tuvo que hacer muchas cosas para poder conseguir la droga. Muy bien, Angélica Rodríguez. Sí, pues bueno, quiero terminar nada más. La cannabis no viene a ser el origen de todos nuestros males y tampoco la panacea para todas nuestras enfermedades, pero sí sería bueno reivindicar el cannabis. Tenemos 100 años de prohibición, son tres generaciones, 4 generaciones de cultura, de información que es errónea. Creo que es importante que el Estado tome las riendas de esta regulación, porque eso va a provocar la investigación para una explotación al 100% de la cannabis, no nada más en lo medicinal, sino también en lo industrial, cosmético, alimenticio, etcétera, etcétera. Muchas personas están en contra de la cannabis, pero ya la consumen en el umami, en la semilla de cáñamo que la venden en las tiendas de autoservicio. Otra cuestión, estamos pensando en que se agregue el THC a la lista 4 del artículo 245 de la Ley General de Salud para que se nos reivindique a nosotros como consumidores de cannabis. El THC se dice que es el elemento psicoactivo del cannabis, pero ya se demostró a partir del tratamiento que se le dio a Carlos, hijo de Margarita Garfias, el cual necesita el THC para liberar algunos de sus males. ¿Qué otra cuestión para terminar? También yo soy mujer. Tenemos que las mujeres estar presentes para que esta nueva regulación tenga una perspectiva de género, porque si bien es cierto, todos los consumidores de cannabis sufrimos estigmatización, las mujeres tenemos un poquito más, porque se supone que en nosotros se centra el pilar de la familia, nosotros debemos de dar el ejemplo. Con esta planta estigmatizada se nos viene a estigmatizar a nosotros. Crear esta ley donde se nos incluya, porque nosotros también
también vamos al punto y vamos a consumir cannabis, vamos a comprarla, padecemos riesgos, consumimos cannabis con sangre. Muchas veces no sabemos de dónde proviene esa semilla, de dónde proviene esa flor. Hay personas que ya están produciendo sus propias flores y eso es excelente, las mamás canábicas. Entonces, sí los invito también a todos los médicos que nos estén observando. Ellos están, a que quiten un poquito su ego. Yo sé que fueron educados para un tipo de medicina, que miren a un lado, observen los grandes beneficios que son palpables, no es fantasía, no es romanticismo, hay beneficios reales que no se deben de poner a debate, como son la salud. A que miren a un lado, se capaciten, se pongan en contacto con nosotros, Colectivo 420 Guadalajara, tenemos bastantes cursos de capacitación a los médicos y también que el Estado proporcione esta información, porque hay muchos médicos que ya lo quieren proporcionar, pero dicen, es que no tengo elementos. Claro, entonces, necesitamos el apoyo de ustedes médicos y también un consejo a todos los pachecos que nos están viendo, consumidores de cannabis habituales, que por favor salgan del closet, y también a los que consumen cannabis, que dejen de culpar a la cannabis. Si ustedes saben que fumando no van a trabajar, no se van a concentrar, eviten el consumo, claro. Trabajen en pro de la cannabis. No es la panacea, decimos, pero tampoco se trata de satanizarla. Salgan del closet, demuestren su educación y demostremos que los consumidores habituales de cannabis somos personas que, ¿por qué no?, también en su determinado momento podemos servir de ejemplo para los demás. Muchas gracias. Fernando. Bueno, el programa se llama Vía Verde para la marihuana, y yo pienso que realmente es un día negro para la marihuana, porque el paso que se está dando es sumamente limitado. Yo me quedo con la idea de que si vamos a despenalizar, nos atrevamos a despenalizar todas las drogas en este país, porque el problema no es una sola droga. Y si despenalizamos pequeña parte, no vamos a resolver el problema social del narcotráfico, de los muertos, porque la marihuana ya no está casi en el mercado México-norteamericano, porque los norteamericanos son autosuficientes y nosotros metemos muy poca droga para allá. Entonces, yo creo que empieza un camino de lucha para despenalizar todo y resolver el problema que genera la droga, o sea, las drogas. Y sí, vamos dándole a las drogas el mismo tratamiento que el licor. Entonces, ¿por qué el licor tiene un tratamiento y el licor se reconvirtió de hacer licor de diferentes calidades? El whisky que se hacía en Estados Unidos se reconvierte y ahora tenemos las grandes empresas, Seagrams y demás. Pero yo me he encontrado, por ejemplo, en Italia, en Sicilia, con cigarros de marihuana en las máquinas que venden cigarros normales. Nomás son mucho más caros. Valen 25 euros unos cigarrillos de marihuana. Digo, es un primer paso, no es un paso suficiente. Vamos buscando y hay que seguir luchando, no solamente por la marihuana, vamos abriendo la puerta. Y el problema realmente no lo tenemos nosotros, porque los mexicanos somos poco consumidores de drogas. El problema lo tienen los vecinos. No, y eso que nos quede claro. Bueno. Ellos son los que lo consumen. Bueno, muy bien. Se nos acabó el tiempo. Noemí, muchas gracias. Sí. Enrique, muchas gracias. Gracias. Angélica, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, si les parece. Una segunda parte del tema. Hasta la próxima.